Muy buenas. Tengo frente a mí a un amigo, a un compañero, a un periodista, a un investigador. Se llama Francisco Javier Pérez. Francisco Javier Pérez trabaja desde hace unos 40 años en el mundo del periodismo y en el mundo de la comunicación. Estuvo en Radio Nacional, en Televisión Española, en la cadena SER, Radio El País, en el Ministerio de Trabajo. Fue director de Relaciones Informativas del Ministerio del Interior. Después estuvo en la Universidad Rey Juan Carlos. En la actualidad es secretario adjunto de la Asociación Española de Cine e Imagen Científica. Y en Javier hay una cosa que es constante, y es el trabajo, la investigación y la investigación. Decía el maestro Kapuscinski que la similitud entre el periodismo y la historia es que los periodistas investigamos constantemente. Y hoy, Javier Pérez nos trae una investigación histórica de una trascendencia realmente importante, porque ha logrado, a través de pequeñas historias, hacer una gran historia y recuperar un pasaje de la historia de España realmente importante. Ese Javier Pérez, periodista, investigador, historiador, ha hecho un excelente trabajo de investigación e irá en la colección de investigación que un servidor, Antonio Rubio, dirige en libros.com, que se llama De Requena a Leningrado. Requena, población de Valencia. Y ahora yo le pregunto a ese Javier Pérez, investigador, periodista, cómo y de qué forma se nos ocurre o buscamos o planteamos esa ciudad en el contexto de un elemento tan importante como es la historia de España, y en un elemento aún más concreto, que es lo que se conoció como la División Azul, que estuvo entre el 41 y el 43 en Rusia en plena Segunda Guerra Mundial. Javier, explícanos cómo, cuándo y de qué forma se te ocurre ese elemento, teniendo en cuenta que tú también eres de la propia región. Bien, en efecto, yo me interesé desde hace muchos años por una cierta curiosidad, a veces por relaciones familiares, con mis paisanos que se alistaron a la División Azul el año 41. Fueron una gota en el océano, porque fueron 12 ciudadanos entre 45 y 46 mil españoles que participaron. Pero cada uno de ellos tenía historias singulares que yo de pequeño escuchaba, que comentaban en casa, que oía en tertulias, que me llegaban. Cuando fui adulto accedí a documentación, a información. Algunos de los protagonistas son personas relevantes en la historia cultural de este país. Por ejemplo, Luis García Berlanga, que no era directamente de Requena, pero que sí tenía una conexión absoluta por razones familiares con la comarca y con la propia ciudad. O Vicente Rodrigo Rollo, el periodista que fue fundador de SP, director de La Riva, corresponsal en Estados Unidos, uno de los escritores referenciales de la memorialística divisionaria. Entonces, sumando unos y otros, desde personajes anónimos hasta personajes más conocidos, vi que había una historia poniendo en conexión las vidas de cada uno de ellos. O sea, una gran historia con esas pequeñas historias de los 12 de Requena, por llamarlo de alguna manera. En efecto, tienes razón, lo has explicado muy bien, sí. Y esas pequeñas historias son las que has plasmado en el libro de Leningrado a Requena o de Requena a Leningrado. ¿Cómo es esa fase de investigación que realizas y cómo nos daría esos pequeños flashes? Porque hay que tener en cuenta que muchos de nuestros oyentes
es posible que el concepto de División Azul, sobre todo nuestros queridos alumnos de las universidades, a lo mejor no lo tienen lo suficientemente claro cuál fue la fase, de qué forma y de qué manera ocurrió y cuándo ocurrió dentro de lo que fue la Guerra Civil Española, más luego el tema de la Guerra Mundial. Bueno, rápidamente. Eso. El año 41 Hitler rompe el pacto de no agresión que había firmado con Stalin, emprende la Operación Barbarroja, que es la invasión de la Unión Soviética. Esto es el 22 de junio del año 41. Con carácter inmediato, el entonces ministro de Asuntos Exteriores y cuñado de Franco, Serrano Suller, plantea al jefe del Estado la conveniencia de enviar una unidad militar española para participar junto con los alemanes y otros países aliados de los nazis en la derrota de la Unión Soviética y lo que ellos llamaban la construcción del nuevo orden europeo. Ahí se produce una cierta discrepancia entre Serrano y Varela, que era el ministro del Ejército, partidario de enviar una división de las Fuerzas Armadas. Serrano hace saber que eso sería un contratiempo gravísimo porque implicaría directamente a España en la guerra, por lo cual propone que se envíen voluntarios y ahí surge la División Azul. Vale. En ese elemento de voluntariado de la formación de la División Azul como tal es donde entran, digamos, tus personajes. Cada uno con sus pequeñas historias de por qué se alistan o se van de voluntario a. Y ahí tienes, sobre todo, un personaje, creo recordar, o creo haber leído, que es Paco Martínez Aba, a través del cual tú lo utilizas, como hacemos en narrativa, como un elemento de relato río para poder contar la historia de los otros compañeros o de los otros que vivían en la misma comarca hasta que llegan a Leningrado, cómo viven en Leningrado y cómo regresan luego de Leningrado. Bueno, Martínez Aba, Paco Martínez Aba era el hermano mayor de mi madre. Él había hecho la Guerra Civil de España desde el principio. Es decir, que hay un componente incluso familiar. Sí, porque además otros 4 protagonistas son primos de mi padre, de una familia con largo arraigo en Requena, que son los Masia. Bien, Martínez Aba había hecho la Guerra Civil desde el primer momento, en la Guerra de España. Fue movilizado en el 36 con la famosa columna de hierro. Estuvo a las órdenes del teniente coronel Mena, un personaje realmente pintoresco que dirigía una unidad de la columna de hierro junto con su mona Catalina, que la llevaba subida al hombro. Estuvieron en el frente de Toledo. Mi tío resultó herido en el asedio al Alcázar de Toledo. Y la realidad es que conservó durante toda su vida un archivo personal magnífico. Cuando yo accedí a ese archivo, me encontré una historia verdaderamente extraordinaria. Él conservaba todas las cartas que había enviado a la familia durante la Guerra Civil y durante su estancia en Rusia, pero no solo las cartas que había enviado, sino que había recuperado, o sea, no solo las cartas que había recibido, sino que había recuperado las que envió. Había enviado desde exactamente Leningrado. Sí, desde el frente de Leningrado, pero antes desde la Guerra Civil. Bien, resultó ser un personaje. Cuando voy al Archivo General Militar de Ávila, pido su expediente, ahí figura que fue miembro de la Quinta Columna, que era la... Es lo que te iba a preguntar ahora, es decir, ¿cómo es esa dinámica en la que hay gente de la Quinta Columna, hay gente teóricamente que estuvo con la República, hay gente que pudo estar con la CNT y de repente todos esos personajes nos aparecen como voluntarios en la División Azul? ¿Por qué? ¿O qué querían compensar? Bueno, en el caso de Martínez Aba, creo que él va a Rusia por razones, sin duda alguna, ideológicas. Probablemente era una persona convencida, era un falangista de la primera hora. También creo que lo hace por razones de posicionamiento, es decir, él deseaba mejorar su estatus social y construir un futuro más venturoso. Esa circunstancia también corresponde con la mayoría de los que van, aunque también muchos de ellos
hay que unirles otros aspectos. Eso Por es ejemplo, lo que me gustaría de alguna forma profundizar. Cuya familia ha tenido complicidades o vinculaciones con los republicanos, por tanto han sido objeto de depuración por el régimen franquista, quieren rehabilitar a sus familiares. Por ejemplo, Berlanga. A su padre, don José García Berlanga y Pardo, lo habían primero querido llevar al paredón los anarquistas porque era un terrateniente en la comarca, en el partido judicial de Requena, muy importante, pero luego había sido diputado de Unión Republicana integrada en el Frente Popular, con lo cual los franquistas lo condenaron a muerte. Berlanga se alistó a la División Azul, él lo contó en numerosas ocasiones, entre otras razones, no solo por eso, pero entre otras razones, para rehabilitar al padre. También lo hizo Fernando García Berlanga, que es un hecho menos conocido, que era una persona que había sido falangista, sospechoso de ser miembro de la Quinta Columna y cautivo en una cárcel secreta del SIM, de los Servicios Secretos de la República, en el año 38 en Valencia. Hay otro personaje muy interesante en esta historia, que es Felipe Gallego. Felipe Gallego es hijo de don Loreto Gallego, que fue uno de los últimos de Filipinas. Había sido conserje perpetuo del Ayuntamiento de Requena por designación real. Durante la República, aunque a este señor lo recibió una vez don Manuel Azaña, el Frente Popular le privó de su plaza. Yo creo que el hijo se alistó a la División Azul, entre otras razones, no exclusivamente esa, para desagraviar o, en fin, como forma de repulsa por su padre haber sido privado por el Frente Popular o por los comunistas de su plaza de conserje perpetuo. Recupero un elemento universitario, académico. Hay que recordar que Javier y un servidor nos conocimos en el mundo universitario como fue la Universidad Rey Juan Carlos. Y recupero al maestro o el catedrático Josep Pere, historiador de la Universidad de Burdeos, que dice: la historia siempre es contemporánea, siempre hay algo que añadir y siempre habrá cosas que corregir y perspectivas nuevas. Y esa definición como tal la califica como elemento de tempestividad. Podemos decir que en el libro de Javier Pérez lo que se ha hecho realmente es darle ese elemento de tempestividad del maestro y del catedrático Pérez. Es decir, ha recuperado parte de esa historia para poder ver otros enfoques o otras perspectivas. Sí, evidentemente. Es decir, han pasado 80 años. Hoy yo creo que las circunstancias que llevaron a esta gente allí hay que verlas con la perspectiva de entonces. No es razonable científicamente hacer el análisis de hoy pensando en el ayer. Claro, hay quien me dice: vaya libro de fachas que vas a escribir. Bueno, unos eran fachas, efectivamente, lo que entendemos por tal, otros no lo eran, otros eran aventureros. Hay un par de casos que creo sinceramente que eran unas personas que tenían una vocación aventurera, como lo ha habido en muchos otros periodos de la historia. Por eso, fundamentalmente, tú lo que haces es recuperar la historia de esos 12 personajes y plasmarnos a través de ellos una parte de la historia, y sobre todo de una región concreta, que es la de Requena. Porque incluso sería interesante hacer un análisis sociológico de por qué en Requena hubieron un porcentaje importante de gente que se apuntó o fue de voluntario a la División Azul. No sé, en cuanto a porcentajes con otras regiones, ¿cómo sería? Yo creo que hay una correspondencia, por lo que he podido apreciar, con las zonas generales de alistamiento. La región de Valencia, que fue la última zona de la España republicana que cayó en manos del régimen franquista, se encontró con que había mucha gente, digamos, de derechas o adictos a Franco, que necesitaban posicionarse porque habían quedado ya un poco excluidos, porque el pescado ya estaba repartido, por decirlo de alguna manera. Esa es una razón. Yo no creo tampoco que sea un porcentaje por encima
de la media, ni tampoco creo que concurran circunstancias especialmente significativas en las personalidades de todos ellos. Se corresponden, por lo que yo he leído en otros muchos colegas historiadores que han trabajado este tema, pues con los perfiles habituales que se identifican o que se encuentran cuando se estudia, digamos, el contexto sociológico de la Blau, ¿no?, como decían los alemanes, o de la División Española de Voluntarios. Decía otro maestro del periodismo, Robert Alan Caro, que además fue en 2 ocasiones premios Pulitzer y varios Emmy, que el tiempo es igual a la verdad. Cuanto más tiempo le dedique uno a una historia, en este caso la tuya, más cerca estará de la verdad. ¿Has podido acercarte a esa verdad periodística o histórica? Bueno, lo he intentado con la mayor constancia y la mayor determinación. Este país, por fortuna para todos nosotros, dispone de un patrimonio documental importante. Dispone de un sistema de archivos magnífico. Cosa diferente es que todo el fondo documental de nuestro pasado sea accesible. Pero lo que hay, y con respecto al asunto que me ocupa, hay mucho, es muy bueno. Se ha conservado mucho material. También algunos de los protagonistas de este trabajo tenían material muy bueno. La familia de Luis García Berlanga tuvo la deferencia de facilitarme el acceso a su archivo personal, que es magnífico. García Berlanga, yo creo que guardaba hasta el papelillo de los caramelos. O sea, tiene un archivo extraordinario. Martínez Aba, como he dicho, tiene un archivo extraordinario, sorprendente. Tomó lecciones de Esperanto y conserva las lecciones, los apuntes de Esperanto. O sea, tú has trabajado con 2 elementos fundamentales, fuentes primarias y fuentes secundarias. Es decir, ¿has podido todavía entrevistar a gente que tuvo relación directa o eran familiares directos, y luego has podido acceder a unas fuentes documentales realmente extraordinarias? En esta segunda parte de las fuentes documentales extraordinarias hay que reconocer una cuestión, como tú bien decías. Son buenísimas, pero no todos tenemos la oportunidad de acceder a ellos, con lo cual quizás habría que reivindicar que esos archivos militares, esos archivos que están por ahí en Ávila y otros lugares, comenzaran a abrirse a historiadores, a investigadores e incluso a público interesado. Bueno, vamos a ver, vamos a ser justos. Venga. El Archivo General Militar de Ávila, que es donde están los expedientes de todos los soldados, porque los de los oficiales están en Segovia, es accesible a cualquier ciudadano. No hay ningún problema. Hay que cumplimentar una ficha, darse de alta y es accesible. Personalmente y a través del sistema digital. Evidentemente hay unas tasas por la búsqueda y recuperación del material, pero eso entra dentro de la lógica. Otro archivo que yo he consultado bastante, que es el archivo en Madrid, en Moret 3, donde está el archivo central de la defensa y se conservan los expedientes judiciales, no solo es que es accesible, sino que es de personal que lo gestiona de una amabilidad y competencia extraordinaria. Salamanca, 3/4 partes de lo mismo, el de la memoria histórica. Por tanto, yo creo que el único reproche que cabría hacer, si es que estuviéramos en ese contexto, sería que todavía hay material de la etapa de la guerra civil o del franquismo que está cautelado. En el caso en el que yo he trabajado, debo decir que todo el material que he requerido lo he tenido a mi disposición. Otra cosa es que he hecho algunas solicitudes de datos y no existía material. Si no existía, no... Sin embargo, recuerdo el otro día con Carlos Fonseca en el programa Los Muchos Libros de la SER y Macarena Berlín, estuvimos tratando su dinámica de investigador periodística también, y sin embargo él sí tuvo o ha tenido y sigue teniendo auténticos problemas
pues tuvo problemas para hacer el libro de las 13 rosas rojas, ha tenido problemas para el tema de Yolanda González. Es decir, bueno, Fonseca, hay que es muy buen amigo mío y yo he tenido siempre una magnífica relación con él, trabaja un campo que suscita mayores reservas. Pero la historia no tienen por qué. No, la historia no, pero a tu pregunta, quiero Sí. decir, yo conozco también de las dificultades que él ha tenido, sobre todo, tú has citado el caso de Yolanda González, que corresponde ya, no estamos hablando de la guerra civil como las 13 rosas. Por eso te he jugado con los dos elementos. Corresponde a la transición. Sí. Ahí hay más dificultades, que no justifico, no vengo a decir que... No, yo creo que ya es tiempo de que se abran las ventanas. Es y donde que voy. efectivamente la comunidad científica y también los ciudadanos, en el libre ejercicio de sus derechos, puedan acceder a consultar todos ese tipo de datos. Dicho lo cual, por lo que a mí se refiere, no he tenido ningún tipo de problema de acceder a los archivos. El archivo municipal de Requena, donde se conserva documentación de estos ciudadanos, los archivos militares, allí donde he consultado se me ha atendido. Si no había la documentación, se me ha hecho saber educadamente, y si estaba la documentación, se ha puesto a mi disposición la que he pedido. Es muy interesante porque cuando empiezas a tirar de ese ovillo te vas encontrando cosas que no esperabas. Aquí es donde yo quería llegar. Requena, tiras del ovillo, hay cosas que no te espera, y hay muchas cosas que los ciudadanos de Requena, familiares y de aquella comarca, se van a encontrar con cosas que no sabían. Claro, evidentemente. Eso, tu libro va a poder crear determinada polémica dentro de lo que es el conjunto de Valencia. No creo que cree una polémica. O discrepancias o molestias. ¿Pudiera alguien molestarse? Pues yo, como dije en su momento, y está también en el portal de libros.com, este no es un libro ni cómplice ni complaciente. Yo no voy a, digamos, a hacer concesiones. Es un libro de investigación periodística. Claro, voy a ser respetuoso y voy a ser tal. Es verdad también que yo me he dado cuenta que tengo mucha más información que muchos de los familiares. ¿Por qué? Porque la gente te dice, de eso no se hablaba en casa. La gente regresó de Rusia, los nazis perdieron la guerra, Franco se desentendió de esta gente que había enviado a Rusia, y muchos de ellos quedaron en una situación de exclusión, de una cierta amargura, de un cierto... Y a mí me ha ocurrido casos de algunas de estas personas, la hija de uno de ellos, por ejemplo, que me dijo, Javier, sabes tú mucho más que nosotros. Mi padre nunca nos contó eso. Yo le dije, ¿tú sabes que tu padre estuvo a punto de morir en determinada circunstancia? No lo sabía. ¿Tú sabes cuánto ganaba tu padre? ¿Cuántos sueldos cobraba por haberse ido a Rusia? Ah, pero es que cobraba. Sí, cobraba, claro. Y cobraba esto y esto. Ah, pues no lo sabía. Pues aquí tienen los papeles. Importante. Como diría el maestro Cardona, que decía que la gran debilidad del periodismo es la memoria, y decía, mi sueño es un periodismo lleno de memoria. Tú lo que has hecho es recuperar esa memoria, y en el elemento de los sueldos, y quiero que me expliques, ¿qué cobraba un voluntario en la División Azul y qué recibía su familia que estaba en España? Porque hay un elemento, si tú no me corriges, económico importante, y sobre todo en aquella época de escasez. Bueno, se ha dicho mucho, efectivamente, que una de las razones que explicarían el alistamiento de mucha gente fue el salario que iban a percibir. Eso es discutible, porque cuando se alistan no saben, en el momento que firman el alistamiento, no saben lo que van a cobrar, y piensan que lo que cobren va a ser por poco tiempo, porque la propaganda había difundido y asentado en el entorno colectivo que en cosa de meses Rusia iba a ser derrotada, iban a desfilar por la Plaza Roja. Dicho lo cual, cobran por tres conceptos. Cobran un salario que les aporta el gobierno español,
que corresponde a lo que cobraba un legionario, que eran soldados voluntarios, y si no recuerdo mal, eran 8,5 pesetas diarias. De aquella época. De aquella época. A ello hay que añadir otro tanto que aportaba el Heer, ¿no? El ejército alemán, que tenía también unas retribuciones previstas para sus soldados y también para las tropas de los países satélites y países aliados que se habían alistado. Y ese dinero, parte de ese dinero se ingresaba a las familias. El divisionario designaba un beneficiario de la soldada y se lo pagaban. Y luego ellos en el frente, tanto cuando están en Grafenborn, en Alemania, donde reciben adiestramiento, como cuando ya marchan al frente del este, primero al Volkhov y luego ya en los arrabales de Leningrado, ahí cobraban, digamos, dinero de bolsillo, lo que se llamaba la paga del frente, que era un dinero pues para manejarse por allí. Y hay otro elemento importante. Y si no, tú me corriges, que el que ha investigado y ha trabajado esa memoria eres tú. ¿Las familias que se quedaban en España no tenían de alguna manera un beneficio en la cartilla de racionamiento? No he apreciado ese hecho. No digo que no sea así, Antonio, pero en la documentación tenían otros muchos beneficios. O sea, tenían beneficios en el sentido... el divisionario de la reserva de la plaza de trabajo, los privilegios propios de aquella época, tal, pero respecto al tema en concreto de las cartillas de racionamiento, ni he leído ni he visto ningún documento en tal sentido. No lo descarto que pudiera ser, porque es cierto que en general se les asignaron ciertos privilegios. Algunos de ellos tenían el estatuto cuando marcharon de excombatientes y excautivos. Ese tipo de personas ya tenían algunos estatus específicos otorgados por los vencedores. Pero en general yo creo que buscaban más los beneficios a posteriori al regreso que en ese momento. Y desde luego es que la campaña de propaganda que se genera es de tal magnitud y de tal eficacia que prácticamente van todos convencidos de que van a desfilar por la Plaza Roja en la Navidad del 41. ¿Cómo es el regreso? ¿Cómo es el regreso de esos hombres que estaban en Leningrado, vuelven y cómo se integran a la sociedad española? Lo digo ya para ir cerrando esta historia que vamos a presentar en libros.com con el proyecto de tu libro. Bueno, nada es como se pensó, puesto que las mieles y los triunfos nunca se produjeron. Por tanto, regresan derrotados. Esa es la primera condición. Alemania no toma, la Unión Soviética pierde la guerra, por tanto forman parte de los perdedores. Algunos de ellos obtienen, digamos, una posición de una cierta relevancia en el régimen. Algunos. Por ejemplo, Rollo Macià fue director del diario Arriba, fue corresponsal de la prensa del movimiento en Estados Unidos. Berlanga era un hombre de posibles. Su familia tenía recursos suficientes, se dedicó al mundo de la cinematografía. Yo creo que se alejó de todo esto. El resto acaban de pequeños funcionarios de rango menor. Bien, y ahora hay una cuestión que es importante. ¿Por qué tenemos que apoyar esta investigación? ¿Por qué tenemos que poner nuestro esfuerzo en recuperar esta parte de la historia? ¿Cómo y de qué forma se puede apoyar el proyecto de Francisco Javier Pérez y de libros.com de Requena a Leningrado? Bueno, me produce un cierto pudor, pero evidentemente porque creo que es un trabajo hecho a conciencia, con las exigencias del rigor científico y académico
que nos es imputable a los quienes pensamos que el periodismo tiene que caminar en ese sentido. En segundo lugar, porque sobre la vida particular, las circunstancias particulares de estas personas, no hay solamente un enfoque localista, sino que hay un enfoque más trascendente, más de gran angular. Es decir, cada historia resulta sorprendente. Es decir, Martínez Abad es la historia de un quinta columnista infiltrado en la CNT, por ejemplo. Con lo cual ahí hay no contemos tampoco demasiado, porque si no vamos a abrir el libro de una forma total. Lo que interesa es que, entre otras cuestiones, pueden apoyar este proyecto los mecenas. Javier, gracias por tu trabajo, gracias por tu investigación y gracias porque de Requena a Leningrado va a formar parte de la colección Investigación, una colección en la que la memoria, el periodismo y la investigación se unen y que tengo el orgullo de poder dirigir. Javier, que tu proyecto sea no bueno, sino excelente, como creo que será, porque de esa forma te hemos apoyado y te apoyo. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Me siento muy honrado de trabajar en tu compañía y bajo, digamos, la dirección... Equipo, aquí hacemos equipo. Que tú lideras en este proyecto, en esta colección de investigación. Muchas gracias a libros.com y muchas gracias a mi querido amigo y compañero Antonio Rubio.